En el uno somos uno. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, estamos llamados a trabajar juntos, compartiendo nuestros dones y talentos para servirnos unos a otros, servir a Dios y hacer avanzar su reino. Y a lo largo de la arquidiócesis de Galveston, Houston, Dios está obrando en las escuelas, oficinas, en hogares de retiro, en retiros y en nuestras interesaciones diarias con los demás. A través del Fondo de Servicios Diocesanos podemos compartir la gracia de Dios de maneras únicas que requieren más que el esfuerzo de una sola persona. Cuando un joven siente el llamado al sacerdocio o a la vida religiosa, la Oficina Arquidiocesana de Vocaciones está ahí para acompañarlo a medida de que crece para comprender su llamado. Ayúdanos a guiar a las personas en el discernimiento. Servimos a 146 parroquias en la arquidiócesis. Tenemos 1.7 millones de católicos. Al final del día, somos uno, una arquidiócesis. Somos una iglesia universal. Cuando los jóvenes responden al llamado de Dios, siguen las huellas de quien ha dedicado toda una vida al servicio de la iglesia. En sus últimos años, nuestros sacerdotes jubilados llevan el corazón de un pastor y el DCF ayuda a garantizar que sean atendidos con dignidad y gratitud. Llegué aquí al jubilarme en el 2017. Pero tenemos una vida independiente, y así mientras podamos movernos y estemos sanos, aún podemos disfrutar plenamente de la vida. Los sacerdotes que bautizan, predican y celebran los sacramentos caminan con nosotros de generación a generación. En cada generación, nuevos corazones se despiertan. Hoy, muchos jóvenes adultos buscan un encuentro más profundo con Cristo y una comunidad de creyentes, descubriendo que la fe no solo se hereda, sino se elige. Uno de los ministerios que para mí es muy importante como arzobispo es el ministerio a nuestros jóvenes adultos. Ellos me inspiran mucho con su fe, con su entusiasmo y todo lo que hacen en servicio en nuestra arquidiócesis. Ellos no solamente son el futuro de nuestra iglesia, los líderes futuros, pero son líderes presentes que están participando en nuestra iglesia. Así es que yo confío mucho en nuestros jóvenes adultos de la arquidiócesis. A través del ministerios de caridad, como nuestras despensas de alimentos, el DCF ayuda a que la iglesia sea el rostro y las manos de Cristo para las familias necesitadas. Sabemos que brindamos esperanzas a quienes vienen a nosotros y con servicios dignos caminamos juntos a ellos, siendo la iglesia a la que estamos llamados a ser, no solo en nuestra parroquia, sino con nuestra comunidad. Desde el discernimiento de una vocación hasta honrar toda una vida de servicio sacerdotal, formar a jóvenes adultos y alimentar a los hambrientos. Su generosidad se convierte en un salvavidas de oportunidades y esperanza, formando discípulos, cuidando a las familias y llevando el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Sin embargo, una simple verdad permanece: ninguna parroquia puede hacer esto por sí sola. Juntos, en Cristo, somos uno, y juntos sostenemos estos ministerios vitales en toda nuestra arquidiócesis. Ninguna parroquia por sí sola podría responder a todas las necesidades de nuestra iglesia local. Sin embargo, juntos sostenemos 64 ministerios que forman discípulos, acompañan a las familias y llevan esperanza a quienes más lo necesitan. Agradezco todo lo que han hecho para apoyar estas obras de fe, servicio y caridad. Es un privilegio servirles una vez más. Y pido que Dios bendiga a ustedes y a sus familias por su continua generosidad.